Obviamente que es un honor para mí expresar palabras acerca de una persona tan relevante y con tanta importancia para nuestro país, pero también tengo que aclarar que en mi humilde reflexión dejaría fuera un montón de aspectos que son sumamente relevantes de él, ¿no? Y ahí va mi disculpa. Pero bueno, en realidad, por supuesto que esto es una pérdida enorme para todo el país, como presidente 2 veces de nuestro Uruguay, con una aceptación por encima de la media, o sea, por el 50% por encima cuando terminó su periodo de gobierno. Eso es algo increíble que el pueblo le demostró que bueno, que él era el candidato que se necesitaba, o que por lo menos que vino a quebrar desigualdades y a hacer realidad muchas de los sueños de izquierda, y él los hizo posible. Entonces eso es una muestra enorme de cómo se acercó al pueblo también, ¿no? Es un líder nato y fue querido por todos los partidos y por todas las personalidades, por todo el pueblo, porque es una persona que devolvió la dignidad a todos y que realmente cambió estructuralmente a la cultura, al país, a lo que se venía viviendo, ¿no? Y con las esperanzas que había de recuperar, él agarró el gobierno con un montón de deficiencias, una crisis socioeconómica que estaba viviendo, con mucha pobreza, y él, con el ideal de izquierda que sostenía y que lo mantuvo hasta sus últimos tiempos, una persona de principios, que eso también es muy rescatable, con mucho respeto, y sí, es un líder que fue querido por todos y es un actor relevante, ¿no? Y que siempre fue motivo de consejos y motivos de mirada, ¿no? De cómo continuar por eso mismo, ¿no? Porque mantenía los códigos de barrio, mantenía la cercanía con la vecindad, o sea, en sus 2 periodos él se mantuvo viviendo en su casa y mantuvo las mismas costumbres de siempre, respetó los códigos de barrio. Hoy lo escuchaba en una entrevista inédita que se pasó en una radio y planteaba eso, ¿no? De historias vividas con los vecinos, y que conocía las historias que los otros habían pasado, y él se abrazaba con ellos siendo presidente, y estaba todo ya dicho, ¿no? Y se respetaban los códigos, y él era un hombre así de principios. Y eso creo que es algo de rescatar, y algo que además todos los gestos que tuvo con las personalidades políticas siempre fortaleció el republicanismo y la democracia del país, y eso creo que es algo que en todo el mundo es parte de un faro, ¿no? Y es necesario que eso se mantenga, porque me parece que ahí es las libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas se mantienen siendo en un país así, ¿no? Democrático, republicano, y con que se respete esas cuestiones que se vienen trabajando y se vienen ejerciendo hace mucho, ¿no? Entonces, por supuesto que es una personalidad histórica, y bueno, y nos duele en el alma esto, y a la vez agradecemos muchísimo todas sus referencias, ¿no? Hubo homenajes, sabemos que a nivel departamental, en la capital departamental, bueno, ¿se tiene proyectado algún otro tipo de actividad de reconocimiento a nivel local, por lo que fue la figura de Tabaré Vázquez? Bueno, en realidad nosotros ayer nos concentramos en mucha discusión, algunos fuimos al comité y planteamos, hicimos eco a lo que la solicitud de conmemoración de este acto estaba, que tanto planificó como siempre toda su vida, que también yo creo que planificó y cuidó al pueblo hasta el último momento, porque desde se nos hizo saber las medidas a tomar y las pautas a tener para cuidado y para extremar las aglomeraciones, o sea, que se pudiera cuidar entre todos, ¿no? Como él siempre sostuvo. Y bueno, entonces en San José particularmente sé que fueron varios sectores a
a poner flores en un mural que se había planteado y se había hecho días atrás. Y entonces ahí se homenajeó de esa forma. En Libertad, ya te digo, en el comité nos juntamos y hicimos esa convocatoria a escuchar la canción y las banderas a media asta y a aplauso de 5 minutos, que eso fue sumamente recibido y hecho en todo el país. No hemos planificado hacer algo nuevo, pero seguramente en el correr ese día algún éxito haremos. Porque el homenaje para con él y para su vida va a ser diario y va a ser el mantenimiento de los ideales firmes, los ideales artistas que tanto se luchó y se promulgó, y el quebrar desigualdades, el devolver la dignidad de la gente y mantener esos principios que él tenía, ¿no? Y continuar por el mismo camino de solidaridad, que nos mantiene en estos ideales de Frente Amplio, que tenemos que continuar y tenemos que, en honor a él, en honor a todos, tenemos que seguirlos manteniendo vivos. Podríamos hablar de todas las medidas que hizo, que además de ser un visionario en esta vista, planteó el Plan Ceibal y el Sistema Nacional de Salud, que nos hace que hoy, frente a esta pandemia, estemos en una situación que tal vez las desigualdades sean muchas menos y que se garantice la atención pública de salud a todos, ¿no? Y eso me parece que es sumamente rescatable porque nunca se previó lo que se podía venir y sin embargo plantó las semillitas para que esas cosas estuvieran más o menos cuidadas en tanto se pudiera venir una situación como la que se está viviendo, ¿no?